Hola, buenos días a todos. Soy Ornella Blaracín. He sido invitada a estas jornadas para charlar un poquito con ustedes sobre traumatismos odontológicos. Yo soy odontóloga general. Actualmente me estoy especializando en ortodoncia y ortopedia. Tengo un máster en investigación en ciencias de la salud, eh, pero básicamente, ¿por qué vengo a hablarles de esto? Porque he tenido la oportunidad de trabajar anteriormente en un centro odontológico materno-infantil y como ayudante de cátedra de odontopediatría en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Eh, Actualmente estoy trabajando en un centro de salud el 9 de julio. eh, y bueno, y tengo la oportunidad de toparme en varias ocasiones con traumatismos odontológicos, principalmente en niños y adolescentes, y por eso que también vengo a compartir con ustedes mi experiencia. Vamos a empezar para introducirnos en el tema, hablando de qué son los traumatismos odontológicos. Como la palabra lo indica, son todas aquellas lesiones que van a afectar a los tejidos dentarios y a todos aquellos tejidos que protegen o soportan el diente, que nosotros los odontólogos llamamos el periodonto de inserción o periodonto de protección, que va a incluir diferentes tejidos blandos como encía, paladar, labios, mucosas, ¿sí? Generalmente son situaciones que requieren de un tratamiento inmediato, es decir, son situaciones urgentes. Eh, ¿Por qué? Porque si bien no peligra la vida, no son emergencias, por lo general las que nos llegan a los consultorios odontológicos, sí es muy importante el factor tiempo, desde el que se produce un traumatismo odontológico hasta que el paciente asiste y se le puede ofrecer una solución. Es un factor muy importante en cuanto al pronóstico que vamos a tener que darle a ese elemento dentario o a ese paciente con diferentes traumatismos, ¿sí? Ya vamos a explicar por qué esto es muy importante. Otros factores que van a influir en el pronóstico de un traumatismo odontológico es el tipo de dentición afectada. No es lo mismo atender a un niño de 4 años que va a tener todos sus dientes de leche temporarios, a un niño de 8 años que ya posiblemente tenga una dentición mixta, o a un adulto con toda su dentición ya permanente, ¿sí? Otro factor importante es la fuerza del impacto, claramente que afecta a eso, y la dirección en la que se produce esa fuerza. A modo muy general, como para tener en cuenta, ¿qué vamos a hacer nosotros ante una de estas situaciones? En primer lugar, la evaluación del estado general. Ustedes sabrán como médicos que al llegar un paciente que ha tenido un traumatismo reciente, eh, la parte odontológica no es precisamente la más importante ni la más prioritaria. Nosotros los odontólogos sabemos eso. eh, También existe una cuestión intuitiva del paciente que sabe a dónde asistir, es decir, que si tiene posiblemente su estado general, sus signos vitales o su conciencia alterada, no va a ser llevado al odontólogo, claramente va a ir a una guardia, que lo vea un médico, pero bueno, nosotros tenemos que saber que eso es prioridad, ¿sí? Que el paciente tiene que estar bien, tiene que estar consciente con sus signos vitales normales para poder nosotros actuar desde la odontología, ¿no? En segundo lugar, el manejo de la situación emocional. Como les comentaba, es muy frecuente que los traumatismos odontológicos se den en niños o adolescentes. En este caso, siempre vemos niños que están en shock, que están asustados, que tienen miedo, pero muchas veces también está influido por la situación emocional de los padres. Padres que acuden llorando, que están alterados, y no nos sirve a nosotros ni al paciente esa situación. Entonces, ante todo, demostrar tranquilidad, demostrar seguridad, controlar esa situación emocional. Si es necesario pedir a los parientes que salgan del consultorio, lo hacemos. Todo sea para que el paciente que ha sufrido el traumatismo esté tranquilo, ¿sí? En tercer lugar, una buena historia clínica y un examen del paciente. En la historia clínica, la anamnesis es muy importante. A través de la anamnesis nos podemos dar cuenta, tenemos que preguntar cómo sucedió, dónde, cuándo, cómo fue, ¿sí? Esto es también por una cuestión estadística. Nosotros sabemos que en chicos en edad preescolar generalmente los accidentes que se producen son domésticos.
son generalmente de baja intensidad, pero bueno, necesitamos saber cómo ocurrió, principalmente para ver qué partes o qué tejidos pueden estar afectados. Incluso también para la detección de maltrato infantil, ¿no? Tenemos que indagar bien ese tema. El examen del paciente nos va a indicar la gravedad, nos va a orientar para irnos ya estableciendo un diagnóstico, ¿sí? Que es el cuarto paso. Para eso también los odontólogos tenemos la oportunidad de sacar radiografías en el consultorio, que esa es una facilidad que tenemos, que ahí mismo podemos tomar una placa y ayudarnos a llegar a un diagnóstico lo más rápido y concreto posible. En base a ese diagnóstico vamos a hacer un tratamiento de las lesiones que encontremos y por supuesto dar indicaciones generales en la mayoría de los casos, no en todos. Damos antibióticos, bueno, analgésicos antiinflamatorios, indicamos una dieta blanda, una dieta fría, higiene de la zona, ¿sí? Porque muchas veces no quieren ni tocarse y es súper importante que la zona esté higienizada. Bueno, indicaciones en general, ¿no? Por supuesto, un traumatismo tenemos que seguirlo en el tiempo, por lo general controlamos en una semana, y si todo va bien, cada un mes, y bueno, vamos viendo de acuerdo al traumatismo que estemos tratando. Vamos con la clasificación. Existen un montón de clasificaciones histológicas, clasificaciones funcionales. Yo he elegido aquí la que a mí me parece un poquito más clara en cuanto a la clínica, la que nos va a permitir a nosotros rápidamente decidir qué tipo de traumatismo tenemos enfrente y cómo sería mejor actuar, ¿sí? Aquí tienen algunos nombres, son de los que vamos a hablar. Tenemos la concusión, subluxación, luxaciones laterales y extrusivas, abulsión, intrusión y fracturas dentarias u óseas, ¿sí? Va de menor a mayor en complejidad, si bien existen variaciones también, vamos a hablar de cada una de ellas rapidito. Yo les pongo diapositivas con mucha información de la que no voy a poder hablar por una cuestión de tiempo, así que si ustedes quieren hacer capturas de pantalla y después hacerme preguntas, yo les voy a dejar al final un mail para que ustedes se saquen todas las dudas que quieran, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la concusión y la subluxación. Estos son los traumatismos más leves que podemos encontrar en la odontología y los de más fácil solución, ¿sí? Se producen generalmente por un impacto leve o moderado, ¿sí? Que se da en la zona anterior principalmente. En la mayoría de los traumatismos es así, la zona anterior de los dientes y de la boca, ¿sí? Acá vamos a marcar, les voy a mostrar primero una imagen para que se den una idea de lo que estamos hablando. Esta imagen muestra dos dientes temporarios de leche. Se ven muy diferentes entre sí, lo que más atención nos llama es la sangre presente en uno de ellos, pero es posible que este niño haya sufrido un impacto frontal que le haya afectado sus dos dientes superiores anteriores, ¿sí? Los incisivos centrales superiores. Pero hay una cierta diferencia entre ellos. Vamos a suponer que en este diente de este lado tenemos una concusión y en este diente tenemos una subluxación. La primera diferencia, como hemos dicho, es la sangre que se ve. ¿Esto por qué se produce? Porque generalmente en un diente que sufre subluxación, es un diente que las fibras que sostienen a este diente, ¿sí?, están dañadas. Los dientes están sostenidos y unidos al hueso, a su alveolo, ¿sí?, que se llama, por un ligamento, que es el ligamento periodontal. Son fibras que tienen un espesor de 0,5 milímetros y que nos sirven no solo de unión y de sostén, sino también para amortiguar las fuerzas, la masticación, por ejemplo. Durante un golpe, en una concusión, por ejemplo, estas fibras no se dañan, ¿sí? Se pueden estirar, se pueden comprimir, pero no hay ruptura, entonces nosotros no vemos un sangrado. En este otro caso, sí, hay ruptura y eso se traduce en un sangrado del surco. Esta unión entre encía y diente que vemos aquí, eso se llama surco gingival. Acá tenemos encía libre, que son los primeros 2 milímetros de encía, que constituyen un bolsillito en el que, bueno, nosotros podemos empezar a notar que si tocamos empieza a sangrar un poquito, no mucho. Ese es el signo más claro. En cuanto a otras diferencias, vamos a volver acá, es la movilidad. Un diente que ha sufrido una concusión no presenta nada de movilidad. Un diente con una subluxación podemos encontrar una movilidad hasta 1 milímetro.
como les digo, es esa ruptura de ese ligamento diminuto que es prácticamente nada, ¿sí? El tratamiento que nosotros vamos a ofrecer es similar en los dos casos. Vamos a aliviar la oclusión, es decir, que vamos a desgastar apenas para que no muerda con ese diente. Damos dieta blanda por unas 2 semanas, analgesia. No damos antibióticos porque en este caso no va a haber invasión bacteriana, por lo general. Higiene con un colutorio de clorexidina al 12%, excepto que sea un niño, que bueno, no puede hacer colutorios porque lo traga al líquido. Y en estos casos, lo ideal sería no utilizar férulas. Las férulas son unos dispositivos que usamos nosotros para fijar el diente a sus vecinos, ¿sí? Vienen lábiles, vienen semirrígidas, rígidas, dependiendo el tipo de lesión. En este caso, lo ideal es no ferulizar. Entonces, si bien eso lo hacemos nosotros, no los médicos, ustedes ya al paciente le pueden ir adelantando que no va a ser necesario ningún tipo de tratamiento complicado para ese caso. Solo si el paciente lo solicita y solo si él lo nombra, podemos podemos poner una férula lábil por 7 días en una subluxación, que es a través de una cadenita elástica que usamos en ortodoncia, que fijamos ese diente a los de los costados con elástico y eso es todo. Pero si no, mejor ni hacerlo. Vamos a pasar a la luxación. Este ya es un traumatismo que ha sido causado por una fuerza un poco mayor a la anterior, generalmente un impacto más agudo, en diferentes direcciones. La luxación extrusiva, tenemos una dirección oblicua de la fuerza, y en una luxación lateral un impacto horizontal, más que nada. Yo les voy a mostrar primero las imágenes para que se nos queden en la cabeza y después vamos a la teoría. Claramente esta es una luxación extrusiva. Nosotros recibimos un paciente que viene así, con su labio todo edematoso, y podemos observar su plano oclusal. El plano oclusal es esta línea, ¿sí?, que generalmente sigue en todos los dientes, y vemos que uno de ellos sobresale, ¿sí? Esto es una luxación extrusiva. ¿Qué quiere decir? Que el diente se desplazó fuera de su alveolo, pero no completamente. No viene el paciente con el diente en la mano, ¿sí?, sino un poquito más salido, extruido. En una radiografía, nosotros ahí nomás sacamos una placa, podemos ver que una luxación extrusiva se ve de esta forma. Es una imagen radiolúcida que se da en el periápice del diente, que se puede confundir fácilmente con un proceso infeccioso periapical. Las infecciones periapicales se ven exactamente de esta misma forma, pero bueno, por una cuestión de anamnesis y de examen clínico sabemos que este caso no es una infección, sino que se trata de este mismo paciente que ha sido víctima de un traumatismo, ¿no? Así se ve entonces una luxación extrusiva. Una luxación lateral, por el contrario, dijimos que era a partir de un impacto horizontal, que genera que la corona del diente se desplace hacia el paladar, hacia palatino, ¿sí?, y la raíz hacia vestibular, que es el vestíbulo de la boca, la encía, ¿sí? Este sería el caso, aquí lo tenemos en dibujo, por ejemplo. Nosotros la fuerza la recibimos en este sentido, la corona se va hacia un lado, la raíz sale para el otro. ¿Qué tenemos acá? Dos casos diferentes. Por ejemplo, en un paciente niño o adolescente, tenemos un hueso que es mucho más blando, más, se deforma más que fracturarse, ¿sí? Este sería el caso, el que está en blanco y negro, de un hueso que no se ha fracturado por completo. Diferentes en este caso, en el que el diente ya fracturó la tabla vestibular, ¿sí?, de la boca, y generó como un escalón. Esto lo vamos a sentir nosotros a la palpación clínica, ¿sí? Vamos tocando el diente y sentimos que de repente se produce un escalón. El diente está fijo, está firme, no se mueve, está como clavado, ¿sí? Al examen clínico nos damos cuenta por esas cosas, porque perfectamente nosotros podemos ver esta foto y decir que es una subluxación, como la foto de recién, que sangra el surco, ¿sí? Sin embargo, el paciente nos va a decir, yo este diente lo tenía más adelante, porque nosotros podemos pensar, bueno, ese diente estaba ahí, ¿sí? Nosotros no sabemos si es un paciente que necesitaba ortodoncia y tenía ese diente un poco más metido, pero él nos va a decir, este diente se me ha ido para atrás, y al tocarlo notamos que está firme, clavado en el hueso, y vemos ese escalón óseo del que hablábamos aquí, ¿sí? Eso para diagnosticar diferencialmente de las lesiones anteriores.
Volvemos a la diapositiva por si quieren hacerle una captura. Claramente, en estas lesiones tenemos una ruptura de las fibras del ligamento, tenemos una ruptura del paquete vasculonervioso que inerva e irriga ese diente. Así que va a ser un poco más complicado el tratamiento. En cuanto a eso, vamos a hablar rapidito para no demorarnos mucho. En estos casos, ¿cuál es la situación? Nosotros vamos a intentar reposicionar ese diente en su lugar. En el caso de la luxación extrusiva es más sencillo porque con los mismos dedos de expresión digital nosotros reubicamos el diente en su lugar, tomamos una radiografía para ver que haya quedado en su ubicación correcta y ferulizamos, ¿sí? Fijamos ese diente a los de los costados. En el caso de la luxación lateral también tenemos que reposicionar, pero es un poquito más complicado porque tenemos que mover el diente hacia abajo para sortear ese escalón y recién ahí reubicarlo. También ferulizamos con una férula un poco más rígida. En los dos casos damos tratamiento analgésico y con antibióticos. Y vamos a tener diferentes situaciones en cuanto a los ápices de las raíces de esos dientes. Vamos a tener que ver, en todos estos casos de todos los traumatismos que vamos a ver, si los ápices del diente que está afectado están cerrados o están abiertos. El diente cuando erupciona, un diente permanente al erupcionar, al salir apenas a que lo vemos en la boca, demora unos 3 años en terminar de formar su raíz. Esta apicogénesis, que se llama, está llevada a cabo por la pulpa, ese tejido, como les digo, que irriga e inerva el diente. Es el encargado de generar y determinar la formación de la raíz. En un ápice abierto, es decir, que hace menos de 3 años que ha erupcionado ese diente, logramos que ese diente se revascularice, ese diente que ha sido traumatizado, que se revascularice mucho más sencillo, porque es como un canal abierto entre el diente y la irrigación e inervación del maxilar, o de la mandíbula, ¿sí? Es un canal amplio que va a permitir que se formen neovasos, que se vuelva a inervar. Entonces, eso es muy importante para un pronóstico más positivo, ¿sí? Si bien es reservado, podemos tener ciertas esperanzas, ¿sí? En un ápice cerrado, por el contrario, que ya terminó la formación de su raíz, rara vez logramos que se vuelva a inervar, que se vuelva a irrigar, y generalmente son dientes que terminan con tratamiento de conducto, ¿sí? Vamos a pasar, bueno, vimos las imágenes. Importante a resaltar, los dientes temporarios vamos a siempre hacer una salvedad, porque no es lo mismo, como les comentaba, que los dientes permanentes. Los dientes temporarios nunca se van a ferulizar. En cuanto al tratamiento de los dientes temporarios, siempre hay que tener en cuenta 2 situaciones que son importantes para todo tipo de traumatismo. Primero, la edad del niño, porque no nos sirve de nada nosotros reubicar un diente, ferulizar, tratar un montón de cosas, y en un niño que posiblemente está asustado, está en shock, cuando capaz estamos frente a un niño que tiene 6 años y que le quedan 6 meses para perder ese incisivo, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta la edad. Si ya va a perder ese diente, es posible que sea mucho mejor y mucho más sencillo extraer ese diente. En caso de que al niño le afecte mucho después su estética, tenemos cómo solucionarlo. Podemos hacer una coronita de acrílico, una coronita de resina, y fijarlo a los dientes de los costados para que la estética no se vea afectada, pero generalmente los niños, incluso uno les habla del Rato Pérez y es mucho más convencible al padre también de extraerlo que de hacer todo un tratamiento más complicado. Y en cuanto a otro factor importante a tener en cuenta es la lesión del germen dentario permanente. Nosotros sabemos que detrás de ese diente de leche viene un diente permanente que está en formación. Si ese golpe, ese traumatismo, ha de alguna forma lesionado ese germen o ha rozado, nosotros ese diente de leche lo tenemos que sacar, ¿sí? Y explicarle al padre o a la madre, ¿sí?, que es muy posible que ese diente que viene después, permanente, sufra alguna secuela. Podemos encontrar dilaceraciones en la corona, ¿sí?, que son alteraciones de forma, manchas por hipoplasia. Bueno, hay diferentes situaciones que se pueden presentar, como para que estén prevenidos y no digan, uy, ¿qué pasó?
cuando aparezca el diente nuevo. Vamos a hablar de la abulsión, que es otro traumatismo muy común, un poquito más severo que los anteriores, que es la expulsión del diente completamente fuera de su alveolo, que es en este caso de la imagen que les presento acá. En este caso, por ejemplo, a nosotros nos llega un paciente así. ¿Qué podemos pensar en este caso? O que el diente se salió por completo, o que el diente se metió, se intruyó por completo en el hueso, ¿sí? Por eso, lo ideal que nos puede suceder es que el paciente venga con el diente en la mano, ¿sí? O en un vasito con agua, o en un vasito con leche, ¿sí? Son las situaciones que se presentan en general. Entonces, si el paciente trae el diente, es ideal. Sabemos que si lo trae es porque no se lo tragó, no se lo broncoaspiró, entonces nos quedamos un poco más tranquilos, y no está intruido. De todas formas, nosotros sacamos radiografías y corroboramos de que el diente no esté intruido en su hueso. ¿Qué buscamos nosotros los odontólogos aquí? Buscamos reimplantar el diente, siempre y cuando sea permanente, no temporal. Si es de leche, no se reimplanta. Si el diente es permanente, que suele suceder, podemos colocarlo de nuevo en su alveolo, en el agujerito que quedó, siempre y cuando se den una serie de requisitos que son importantísimos para que el tratamiento tenga éxito. Estos requisitos son el medio de almacenaje del diente, ¿sí? No es lo mismo que lo traigan envuelto en una servilleta a que lo traigan en un vaso con agua o en un vaso con solución fisiológica. Lo ideal es la solución fisiológica. Es decir, que ustedes como médicos, si reciben un paciente bueno, cae a la guardia y ven que trae el diente, antes de derivarlo al odontólogo, ahí nomás se pueden conseguir un vasito descartable con solución fisiológica y meterlo ahí, siempre agarrándolo desde la corona, nunca de la raíz. Le están dando una ayuda gigante para el pronóstico de ese tratamiento que vamos a realizar. Otra cosa importante es el periodo periodo extraalveolar del diente. No es lo mismo un diente que ha estado fuera de su lugar durante 2 horas a 24 horas o un día y medio, ¿sí? Es muy importante eso. El desarrollo del ápice, como les comenté, si es ápice abierto, ápice cerrado. El estado de ese alveolo. Claramente, si el hueso en el que vamos a reinsertar no está en condiciones, si tiene fracturas múltiples, no vamos a poder reinsertar ese diente, ¿sí? La manipulación del diente, si está lleno de tierra, si lo han agarrado de la raíz, bueno. Y tratamientos anteriores, si es un diente que ya ha tenido tratamientos de conducto, es diferente el pronóstico a si no lo tiene, ¿sí? Vamos a pasar específicamente a las soluciones o los tratamientos que nosotros les podemos ofrecer. Vamos a suponer, en el mejor de los casos, un paciente que llega antes de las 2 horas de sucedido el traumatismo y trae el diente en buena conservación, por ejemplo en un vasito de agua, ¿sí? Vamos a analizar nosotros ahí ese diente. Si ese diente tiene ápice abierto, podemos esperar que sea un diente que se reinserte, es decir, que sus fibras, estas fibras que yo les contaba del ligamento que lo sostienen al hueso, se neoformen, se recuperen, ¿sí? Y podemos esperar también la revascularización, es decir, la reinervación y la neoformación de vasos para la irrigación de ese diente. En un diente con un ápice cerrado, podemos esperar la reinserción de las fibras periodontales del ligamento, pero nunca la revascularización, es decir, que va a ser un diente que va a tener tratamiento de conducto en el futuro asegurado, ¿sí? Bueno, yo acá les dejo el tratamiento que nosotros hacemos. Nosotros reubicamos con presión digital, ferulizamos, damos antibiótico, analgésico, dietas blandas, controlamos en una semana, tenemos que hacer el tratamiento de conducto en los dientes con ápice cerrado, en el ápice abierto, evaluar y rogar que se revascularice, bueno, ir controlando. Vamos a pasar a un caso no tan ideal, en el que el paciente asiste entre las 2 y 24 horas de transcurrido traumatismo, pero también trae el diente con buena conservación. En ese caso, en un ápice abierto, podemos esperar un 50% de éxito en la reinserción y revascularización de ese diente. El tratamiento es igual a los que vimos anteriormente, y en el caso de un ápice cerrado, ya no vamos a poder lograr ni reinserción ni revascularización. Vamos a buscar un reemplazo sustitutivo del periodonto. Esto consiste básicamente en
poner en contacto el diente con el hueso. Nosotros al reubicar el diente buscamos que estén en contacto para formar una especie de anquilosis. En esta situación, los osteoclastos del hueso van a ir generando una anquilosis y van a ir generando degradación de la raíz del diente. Entonces es una raíz que nosotros vamos a ver que con el paso del tiempo se va achicando, se va desgastando, ¿sí? Pero a la vez los osteoblastos del hueso van formando hueso, ¿sí? Esto es sumamente positivo, es ganancia a largo plazo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 8 años para que ese diente pierda toda su raíz. Es decir, que son 8 años en los que vamos a ganar hueso, porque el hueso se está formando, ¿sí? Y vamos a avisarle al paciente que dentro de 8 años posiblemente necesite un implante dentario, ¿sí? Es un tiempo en el que el paciente puede ahorrar, principalmente, y puede ir haciéndose a la idea de que ese diente lo va a perder, en algún momento se va a empezar a mover, se va a caer, pero él ya tiene que estar preparado para colocarse un implante o alguna prótesis o algún tipo de rehabilitación que nosotros podamos ofrecer. Vamos a seguir. Con respecto a los tratamientos, si hay algunas preguntas, las podemos hacer al final al mail que yo les voy a dejar. Los dientes temporarios, como les contaba, no se reimplantan. Jamás. Un diente temporario que se salió. Ratón Pérez, plata bajo la almohada, situación hermosa para los niños. Es importante avisar a los padres e incluso a los pacientes que han tenido traumatismos con dientes permanentes, que pueden ocurrir estas ciertas cosas. Puede haber reabsorción radicular externa, como les comenté, la raíz que se va acortando. Puede haber reabsorción radicular interna, son imágenes radiolúcidas que se ven dentro del diente que no sabemos qué son. Puede ser por eso. Procesos infecciosos, puede ser que fracase la antibiótico-terapia, puede ser que fracase la inmunidad del paciente y que tengamos procesos infecciosos preapicales tardíos. Y como les comentaba, la movilidad y pérdida del elemento 8 años después del traumatismo. Vamos a este caso, una intrusión. Una intrusión es cuando el diente se desplaza adentro del su alveolo, que les comentaba que se puede confundir con una abulsión muchas veces. Nosotros vemos, por ejemplo, un caso así, ¿sí? Este es un niño que tiene su incisivo central superior derecho traumatizado, pero está en posición normal, y este de acá vemos que está más corto, posiblemente se ha fracturado este diente, pero vemos aquí la encía abultada, edematosa, seguramente un poquito más oscura, sangrante, pero tocamos a la palpación y le decimos acá hay algo. Sacamos una placa y el diente está intruido, ¿sí? Este es otro caso. Este es un diente permanente que también podemos confundir con un diente en erupción. Nosotros vemos aquí este diente que está más metido que el resto y vemos que tiene la flor de lis, que es esta formita de 3 montañitas que tienen los niños apenas los dientes les salen. Eso se llama flor de lis, eso se va desgastando con el uso, ¿no? Entonces perfectamente podemos decir, bueno, es un diente que está saliendo. Claramente el paciente nos va a decir, no, se nos ha metido, nosotros sacamos una radiografía y vemos que está en una posición desplazada que no debería estar, ¿sí? Tenemos distintos tipos de intrusiones, leves, moderadas, severas, cuando ya superan los 6 milímetros de intrusión, incluso ya no lo vemos al diente, ¿sí? Es un traumatismo que genera mucho daño, ¿sí? Porque se dañan todas las estructuras. Incluso cuando es un diente de leche, casi asegurado que si es severa, tenemos una lesión del germen permanente y después vamos a tener un diente permanente con una alteración de forma, o quizás ese diente nunca sale. Bueno, nos pueden pasar varias cosas. ¿Qué podemos hacer? Si es una intrusión leve, podemos esperar que ese diente reerupcione. El ligamento periodontal, las fibras tienden a traccionar y llevarlo con el tiempo a su lugar, pero si no, tenemos otras opciones como extruir ese diente con ortodoncia. Le pegamos un bracket, ponemos un arco de metal como de ortodoncia y traccionamos ese diente para que vuelva a su ubicación. Bueno, y en los casos más severos podemos hacer incluso hasta una reposición o reubicación del diente quirúrgica, ¿sí?
a través de un forceps. Bueno, en temporarios, como les expliqué, si está afectado ya el germen del diente permanente, extraemos, ¿sí? En casos muy leves podemos esperar reducción, pero yo rara vez no lo recomiendo, muchas veces extrayendo el temporario solucionamos y nos evitamos problemas posteriores. Vamos a las fracturas dentarias. Esto también se puede dar, y esto está bueno porque muchas veces este tipo de fracturas no afectan otros tejidos, ni duros ni blandos, y nos solucionan un poquito más el tratamiento. Hay muchas formas de clasificarlas las fracturas dentarias. Vamos a hablar nosotros de las fracturas coronarias, que son las que se producen solo en la corona del diente. Las fracturas coronorradiculares afectan corona y raíz, y las fracturas radiculares específicamente. Vamos a ir mostrando fotos también. Una típica fractura coronaria en la que el impacto ha sido frontal, ¿sí? Se parte el diente a la mitad. En esta foto están afectados el esmalte, la dentina y la pulpa del diente, ¿sí? Están afectados los tres tejidos. En estos casos nosotros hacemos tratamiento de conducto o endodoncia, que es lo mismo, y hacemos una reconstrucción, que puede ser a mano alzada, con resina, o la técnica de collage, que es cuando el paciente trae el pedacito que lo encontró, dependiendo cómo sea ese pedacito, si trae una astilla de dientes, eso no nos sirve, pero muchas veces cuando tiene un tamaño considerable podemos utilizarlo para la reconstrucción. Y este es otro caso típico también, la pérdida de los ángulos incisales. En estos casos a veces no se expone pulpa, eso es mejor, ¿sí? Por ahí realizamos una protección dentino-pulpar y una reconstrucción a mano alzada sin ningún problema, ¿sí? Esta sería la fractura más salvable de todas. Vamos a hablar de las coronorradiculares. Estas ya son un poquito más complicadas porque, como ven, tenemos una línea de fractura que abarca desde la raíz, desde la corona, y se mete debajo de la encía, ¿sí? De este surco gingival que yo les hablaba, que son los 2 primeros milímetros de encía. Entonces, nosotros no sabemos hasta dónde llega. Obviamente que sacando una placa podemos llegar a verlo, y tenemos diferentes tipos de soluciones. Aquí podemos, si la línea de fractura no llega hasta muy adentrada en la raíz, podemos hacer una gingivectomía, es decir, quitar un poquito de encía, siempre y cuando no se afecte mucho la estética, una osteotomía, ¿sí? Desgastar un poquito del hueso que sostiene el diente, y dejar expuesta la línea de fractura por debajo de la encía. Todas las fracturas que nosotros veamos que quedan debajo de la encía son fracturas que al rehabilitar o al hacer una reconstrucción de ese diente, no vamos a lograr una zona que sea muy fácil de higienizar, van a terminar con infección, ¿sí? Entonces, en lo posible, dejar la línea de fractura supragingivalmente, que nosotros podamos ver dónde termina, es lo mejor. En otros casos podemos hacer justamente la extrusión ortodóntica. Con un bracket nosotros completamos esa corona que falta provisoriamente con acrílico, pegamos un bracket, traccionamos con el bracket y hacemos una extrusión de ese diente. Una vez que la línea de fractura haya quedado visible completamente, ahí hacemos la rehabilitación con tratamiento de conducto y todo lo que corresponde, ¿no? En este otro caso vemos también una fractura coronorradicular, pero de un diente temporario, ¿sí? Vemos múltiples líneas de fractura que se meten debajo de la encía y eso nos da la pauta de que está afectada la raíz. Yo un caso así lo extraigo, ¿sí? Porque imagínense que colocar ortodoncia, colocar un bracket, colocar un arco, es mucho más complicado para quizás darle un tratamiento que le va a durar unos meses, unos años, porque posiblemente ya esté a punto de perderse diente. Entonces no nos complicamos mucho. Las fracturas radiculares. Las fracturas radiculares son las más complicadas. Pueden ser de dos tipos, pueden ser verticales u horizontales, o oblicuas, que se tratan igual que las horizontales, ¿sí? Y acá tenemos los dos casos. En la radiografía de abajo vemos dos dientes con fracturas radiculares horizontales u oblicuas, ¿sí? Que estas fracturas se pueden dar en las diferentes partes de la raíz. En el mejor de los casos se da cuando ocurren cerca del ápice
o el tercio medio, que sería en este caso. ¿Por qué? Porque son fracturas que nosotros podemos reducir, es decir, nosotros reubicamos ese cabo de fractura también con presión digital y podemos esperar que esa pulpa no se haya dañado por completo, podemos esperar a que se revascularicen los segmentos. En el caso de que no se revascularice, podemos hacer una endodoncia, un tratamiento de conducto hasta el cabo de fractura, ¿sí? Como en este caso que se ha realizado ahí un tratamiento de conducto hasta la fractura y el resto de la raíz puede quedar vital. Si hay invasión bacteriana, bueno, estamos más complicados porque con el tiempo puede aparecer un proceso periapical y hay tratamientos igual para eso, si lo podemos solucionar. El problema sería que la fractura se produzca en este tercio de la raíz, que es el tercio más coronal. En ese caso, nosotros tenemos que eliminar el segmento más coronario, el que está más móvil, y hacer bueno, una reconstrucción ahí. También podemos extruir con ortodoncia, podemos rehabilitar con un perno corona, bueno, hay diferentes tipos de tratamiento. Otro caso sería una fractura vertical como la que vemos en la foto de aquí arriba. Este tipo de fracturas son las de peor pronóstico. El único tratamiento posible para esta situación es la extracción dental. Lamentablemente no hay otra solución. Se le avisa al paciente cuando ustedes, si reciben a un paciente que ya ven que tiene una fractura bien vertical, es posible que ese diente lo pierda, ¿sí? Para que vaya pensando en otro tipo de soluciones más radicales como un implante o algún otro tipo de prótesis. Vamos con el último de los traumatismos que vamos a ver hoy, que es la fractura de apófisis alveolar, ¿sí? Esto se produce por impactos ya mucho más fuertes, ¿sí? Generalmente accidentes de tránsito pueden ser, o caídas en algún deporte, ¿sí? En la clínica nosotros vemos que es un fragmento que se mueve, ¿sí? El hueso junto con el diente, ¿sí? Es una tabla ósea, es un conjunto de tejidos que se mueven todos juntos. Generalmente se producen fracturas en las líneas de mayor fragilidad, ¿sí? Son fracturas que abarcan 2 o más dientes por lo general, no solamente uno, ¿sí? Tenemos que diferenciar con una luxación lateral, la que se acuerdan que el diente quedaba como clavado en el hueso por este escalón que producía en la tabla ósea, pero la diferencia es que en una luxación lateral no había movimiento, ¿sí? Estaba firme. Nosotros acá movemos el diente y se mueve con hueso y todo, ¿sí? Bueno, este tipo de fracturas igualmente se tratan interdisciplinarmente. Nosotros hacemos consultas con los médicos, obviamente, porque nosotros reubicamos ese fragmento, ferulizamos por 15 días con una férula rígida, luego una férula semirrígida, damos indicaciones generales y controlamos en el tiempo, pero esto tiene que ser controlado también por los médicos porque hay hay tejidos más involucrados. Nosotros, por ejemplo, en este caso, no sabemos hasta qué punto están afectadas las fosas nasales. Entonces, bueno, son fracturas que generalmente se tratan en hospital, donde podemos contar con profesionales de todo tipo y asesorarnos, ¿no?, al respecto. Bueno, ya hemos hablado de todos los traumatismos que son más típicos en la clínica. Tenemos que ver cómo los podemos prevenir en realidad, ¿sí? ¿Qué sería lo ideal? Y más para las personas que trabajamos en centros de salud o en lugares donde la prevención es lo más importante y es lo que podemos ofrecer. Tenemos formas de prevenir en los 3 niveles de prevención. En un nivel primario podemos detectar casos en los que sea necesario la indicación de protectores bucales, ¿sí? Estos son generalmente niños o adolescentes que realizan deportes de mediano o alto riesgo, vóley, básquet, fútbol, boxeo, rugby, hockey, ¿sí? Entonces nosotros en la anamnesis preguntamos actividad física, ¿qué realizan? Bueno, ya detectamos que hace algún deporte, podemos derivar, decir, bueno, vaya al odontólogo, consulte porque sería indicado los protectores bucales. Es un nivel de prevención muy importante. En cuanto al segundo nivel de prevención, podemos identificar casos en los que consideremos, o incluso ustedes como médicos vean que es un paciente que tiene una maloclusión, ¿sí? Que ustedes ven y dicen, ¿por qué este chico quizás necesita ortodoncia?
Acá les muestro en las dos imágenes de abajo una paciente mía que va a empezar su tratamiento de ortodoncia ahora conmigo, y vemos, al revisar la boca, simplemente vemos que los incisivos centrales superiores están un poco más adelantados. Estos son los típicos casos que sufren traumatismos dentales, porque cualquier caída, cualquier golpe, esos dientes se afectan sí o sí. Vemos entonces eso, los dientes un poquito más adelantados. Esto se llama clase 2 de Angle en odontología. Son perfiles, nosotros si miramos el perfil de esta niña, vemos que tiene el mentón retruido, ¿sí? Chiquitito hacia atrás, un labio superior adelantado, una incompetencia labial, les cuesta cerrar la boca, ¿sí? Son pacientes que por lo general no tienen mucho desarrollo de los pómulos, tienen maxilares planos, ¿sí? Entonces, si nosotros ya vemos todo esto, no nos cuesta nada decirle, pase por el odontólogo, fíjese, quizás necesita algún tipo de tratamiento con ortodoncia para evitar después problemas del tipo de estos traumatismos. Y bueno, en un nivel terciario, cuando ya el daño está hecho, podemos limitar el daño y rehabilitar como hemos explicado recién. Bueno, se me acaba el tiempo, así que vamos a dejarlo acá. Muchísimas gracias por escucharme. Sí, yo aquí les dejo mi mail, ornelablaracin11@gmail.com, porque sé que hay muchas cosas de las que no he podido hablar, así que cualquier consulta, cualquier cosa que me quieran escribir, o casos, si ustedes pueden fotografiar pacientes de ustedes o que les haya tocado atender, me lo envían y podemos charlar al respecto. Yo investigar si hay algo que no conozco y tratarlos juntos, ¿no? Les agradezco mucho por escucharme y bueno, espero que disfruten mucho de estas jornadas que les quedan. Hasta luego.